Sí, mirá, yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil en nuestra sociedad, nuestro pueblo, los sectores populares en general, después de 3 años y algo más de gobierno de Mauricio Macri. Indudablemente estamos viviendo un proceso de pauperización, un proceso de estancamiento de la actividad económica, un proceso que hace que muchos sectores de nuestra sociedad, muchos sectores de nuestro pueblo hoy la estén pasando mal y muy mal, ¿no? Entonces me parece que a ese momento histórico o a ese momento difícil, digo, se le suma una oportunidad histórica o de la mano de ese momento difícil aparece una oportunidad histórica para el peronismo en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, con candidaturas con muchísimo volumen, con muchísimo predicamento. Y con la posibilidad de dos cosas. Una, poder después de mucho tiempo avanzar hacia el gobierno de la ciudad de Rosario y hacia el gobierno de la provincia de Santa Fe, peronismo con sectores aliados. Y en segundo lugar, y como consecuencia de esto, pegarle de alguna manera, en términos figurados, un cachetazo al gobierno de Macri y al modelo que ha instalado en uno de los distritos que va a tener, o uno de los distritos grandes que va a ser una de las primeras elecciones a nivel nacional. Diría que Santa Fe y Córdoba son los dos distritos más grandes que van a tener elecciones que no van a estar pegadas a la nacional. Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a ser elecciones que se van a dar en el mismo momento, ¿no? por decisiones de sus mandatarios y mandatarias que son parte del macrismo, ¿no? Entonces, estas dos elecciones van a ser muy importantes, Santa Fe y Córdoba, porque van a marcar un poco la tónica de lo que va a venir. Qué importante sería que la única fuerza que tiene que tiene la chance real de disputar a nivel nacional con el macrismo, porque sabemos que si hay alguna fuerza que va a desplazar al macrismo en la elección del 2019 en el gobierno de la nación, o que tiene la chance de hacerlo, es el peronismo, ¿no? Nadie duda de eso. Si no está el peronismo, es testimonial. Después, el peronismo tiene sus contradicciones, sus internas, sus matices, que nosotros creemos que deben de resolverse en un gran paso que incluya al peronismo y a gran parte a todo lo que se puede de la oposición. Pero efectivamente, nadie duda de que es con el peronismo que se puede lograr transformar la realidad a la que nos ha llevado el gobierno de Macri. Entonces, va a ser muy importante la elección en la provincia de Santa Fe, la elección en la ciudad de Rosario, por esa misma razón. Y en Rosario en particular se da la siguiente situación. Después de 30 años de gobierno del mismo signo, que es el del Frente Progresista, el del socialismo, bueno, la ciudadanía va a tener que hacer un balance de esos 30 años, ¿no? Hacer un balance, ver si efectivamente quiere que quienes han gobernado estos 30 años, que seguramente han gobernado estos 30 años porque algo bien hicieron, no somos necios de la oposición, tengo para mí que lo mejor que ha hecho el socialismo en realidad lo ha hecho durante la primera gestión, que fue la de Héctor Caballero, que después en realidad se partió de ese frente, pero que fue una gestión la mejor de la democracia hasta ahora, del 83 en adelante, porque ha sido una gestión que hizo obra en los barrios, que transformó en muchísimos aspectos la ciudad, que sentó las bases de, por ejemplo, de una gestión en materia de salud pública donde se prioriza la mirada estatal sobre la salud pública y la atención primaria, etc. Pero también tengo para mí que lo que siguió después fue un proceso de decadencia sistemática, ¿no? Hace muy poquito circulaba por las redes sociales esto de el desafío de los 10 años, ¿no? No lo digo en inglés porque no me sale. Que era poner una foto de hace 10 años y una de ahora. Si hacemos eso con las gestiones del socialismo, de esos 30 años, cómo estaba Rosario hace 30 años y cómo está ahora, seguramente va a haber en algunos aspectos que habrá alguna mejora. Di un ejemplo concreto, la salud pública, aún con todas sus deficiencias, ¿no? Porque también hay una especie de autocelebración del Frente Progresista del socialismo, de cosas que después que son más de consumo para los sectores que no la utilizan, pero que el que realmente va y utiliza todos los días la salud pública también sabe cuáles son sus deficiencias, digo, para hablar de algo en lo que valoré positivamente.
Pero después tenés algunos aspectos y algunas fotos donde no hay duda de que esto ha empeorado, ¿no? 3, te digo, como para tomarlas. La primera, lo que tiene que ver con la seguridad pública. Indudablemente, hoy tenemos los peores indicadores del país en materia de tasas de homicidio, ¿no? Rosario ha llegado a tener en años anteriores 24 homicidios cada 100.000 habitantes, un número que nos asemeja a la de grandes ciudades de Latinoamérica que están atravesadas por la violencia y el crimen, ¿no? Hoy ha bajado marginalmente, es decir, tasa de 16, 17 homicidios cada 100.000 habitantes, que es 3 veces por encima de la media nacional y 3 veces por encima de localidades como Córdoba, que tiene dimensiones similares o más grandes. Que son grandes urbes con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Esa es una foto que ha empeorado. Alguien podría decir, bueno, el municipio no tiene una responsabilidad exclusiva en eso. Mirá, la forma de pensar el desarrollo urbano tiene mucho que ver con la seguridad pública. Si nosotros pensamos el desarrollo urbano como lo ha pensado el Frente Progresista, el socialismo, desde las gestiones en las que Mirta Levin era la secretaria de Planeamiento, creando, ¿no es cierto?, o promoviendo la creación de guetos para ricos y guetos para pobres, ¿no? Cuando Rosario siempre fue una ciudad donde convivían en los mismos barrios, convivían distintos sectores sociales, bueno, eso también abona la violencia urbana, ¿no? Y bueno, y después en los últimos 12 años la seguridad pública está a cargo indudablemente de un gobierno provincial, que es el de Frente Progresista, que es en el que se dio todo este crecimiento exponencial de la violencia. Otra foto que aparece raída, deslucida, ¿no es cierto?, en estos 30 años, es la que tiene que ver con el transporte. Nos cansamos, los rosarinos, en 30 años de escuchar grandes propuestas faraónicas de que iba a venir el subte, que iba a venir los colectivos acordeón, de que íbamos a mejorar con esto, con lo otro, ahora con el nuevo pliego que nunca termina de aplicarse. Si hay algo que uno puede decir, bueno, mejoró en esos 30 años, sí, bueno, la foto de los colectivos con esas viejas unidades a estas más nuevas en parte de la flota, uno puede decir, bueno, efectivamente el mundo avanza, las unidades deben actualizarse, pero ese no es el problema central. El problema central hoy es que los rosarinos no tienen frecuencia de colectivo y eso está aparte probado, y en los números oficiales tenemos la mitad de kilómetros recorridos por el sistema de transporte, es decir, la mitad de frecuencia. Si yo antes esperaba 15 minutos, hoy espero 30, esa misma línea, eso está demostrado, está medido. Y además tenemos otro gran problema, no hay colectivo en un montón de barrios de la ciudad de Rosario a la noche. Esto que era un fenómeno propio de otras ciudades del mundo, que se caracteriza incluso de Latinoamérica por a la noche cortar el servicio de transporte. En una ciudad de las dimensiones de Rosario seguía habiendo colectivo a la noche, hoy cada vez menos. Esa es otra del gran, bueno, y el precio del boleto, ni hablar, ¿no? Eso de los grandes deudas de esta gestión, que si no lo resolvió hasta ahora, en 30 años, no lo va a resolver. Y eso es lo que tiene que valorar o poner sobre la mesa el electorado en estas elecciones, creo yo, humildemente. Y la tercera foto que se ha deslucido también es la de la producción y el trabajo. Rosario, que supo alguna vez ser ese Rosario industrial, pujante, hoy es una ciudad básicamente de servicios, que ha sufrido enormemente las políticas nacionales, tanto la de las décadas de los 90 como esta que estamos viviendo, pero que lamentablemente no aprovechó los momentos de recuperación económica, como se dio a partir de 2003, 2004, 2005, 2006, de la manera, es decir, lo golpearon mucho más las políticas regresivas que a otras localidades del país, pero aprovechó mucho menos que otras localidades del país o que otros estados subnacionales los momentos de recuperación económica, básicamente la década anterior. ¿Y eso por qué? Básicamente porque no hay una mirada desde el Frente Progresista del Socialismo en torno a la producción y el trabajo. Hay cierta idea de que es la macroeconomía la que ordena eso y que los estados subnacionales lo que tienen que hacer es adaptarse a eso. Pueden ser más o menos críticos de la política neoliberales, pero no hay una vocación por generar políticas contracíclicas. Uno sabe que hay un corset
o una política económica macro que te constriñe, te pone limitaciones. Pero digo, uno también puede generar iniciativas para intentar ponerle un freno, ¿no es cierto?, a esa política. Y no existe, ¿no? Alguien alguna vez dijo que el socialismo o los socialistas eran ateos productivos, es decir, no creen en las medidas locales, contracíclicas para generar trabajo, para defenderlo, etc. La mejor expresión de eso es la gestión que hoy tiene el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, con Alicia Siciliani, que es una dirigente y una funcionaria típicamente del riñón del Frente Progresista, y a la que hemos escuchado, por ejemplo, que las empresas nacen, se desarrollan y mueren, como si eso fuera casi un ciclo natural. Y cuando un ministro o una ministra de producción lo que tiene que hacer es impedir que mueran esas empresas, defender el trabajo argentino, defender el trabajo santafesino, defender el trabajo rosarino. Hubo un cambio radical de la gestión anterior de Contagiani que entiendo, tengo una mirada mucho más positiva. Dentro del Frente Progresista fue alguien que fue a contramano de estos lugares comunes que sostienen. Entonces hay tres fotos, decía, de tres políticas en las que en estos últimos 30 años la ciudad ha retrocedido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer quienes tenemos una mirada distinta? Bueno, generar, no solo hacer diagnóstico, hacemos diagnóstico todos los días. Con respecto al transporte, nosotros tenemos un observatorio social de transporte donde salimos, buscamos la información que el oficialismo nos da, medimos en la calle, mostramos con números lo que la gente ve y lo que la gente critica del sistema de transporte, que no llega al colectivo, que se viaja hacinado, etc. Pero también, además del diagnóstico, hay que proponer, ¿no? Y proponemos en el Consejo, presentamos iniciativas, vamos para adelante, y además de proponer, lo que hay que hacer es generar esperanza. Y esa esperanza la da la posibilidad de congregar a un montón de sectores de nuestra sociedad, del pueblo de Rosario, que quiere apostar a otra cosa, quiere salir adelante, quiere con su esfuerzo poder tener respuestas del Estado, ¿no? El que labura todos los días y llega a su casa y encuentra las aguas servidas. Pero digo, esto no tiene que ver, no hay una ciudad, durante mucho tiempo se dijo que había una ciudad partida en dos. Y la verdad que es una ciudad que tiene problemas, porque el problema del transporte atraviesa toda la ciudad, el problema de los anegamientos cuando llueven dos gotas atraviesa toda la ciudad, el problema es muchas veces la respuesta o el poder económico o los recursos que tiene una familia para poder salirse de esa situación. Si a mí se me cortan todos los días la luz, pero tengo algún acceso o tengo algún recurso económico, puedo comprar un generador, puedo zafar de otra manera. El problema es aquellos que necesitan del Estado para poder vivir cotidianamente con cierta dignidad, ¿no?